Esta Supergirl, a pesar de lo que en algún momento pensamos que sería, no se siente clásica en lo absoluto. Superman dejó la vara muy alta con esa versión del año pasado, y al parecer la audiencia no se está encontrando con esta segunda película del nuevo universo de DC Studios en el cine. Cuando pienso en Supergirl, no siento que sea un personaje tan establecido en el cine, como sin dudas lo son otros héroes. No creo que la gente esté cansada ya de Supergirl como tal, ni que realmente conozcan ya su historia como la palma de sus manos, como quizá sí pasa con Batman o el Hombre Araña. Obvio, es un personaje que ha aparecido mucho en series televisivas, pero hablando honestamente, en el cine no está consagrada realmente. De hecho, si no me equivoco, solo tuvo una película más, que fue en los 80s. Por lo que James Gunn o el director de esta cinta, Craig Gillespie, en algún punto tenían mayor libertad al momento de contar esta historia y de presentar al personaje como ellos quisieran, porque la audiencia en general tampoco tenía mucho que esperar o con qué comparar, más allá de las expectativas de todo este nuevo universo de DC Studios. Y si bien es una realidad que quizá por tomar el cómic de Woman of Tomorrow como punto de partida para esta cinta, o por otros motivos, esta versión se termina alejando un poco de la versión más clásica de la heroína. Pero por mi parte, más allá de todas esas expectativas y demás, en lo que respecta a Supergirl como personaje en esta cinta, a mí me encantó, la verdad. A la audiencia, por lo que más o menos sé, ya que tampoco he visto opiniones muy concretas todavía, como dije, no le está gustando demasiado esta película, pero en mi opinión no creo que sea ningún desastre realmente. Para empezar, es una película que sí, si bien no está dirigida por él, sino más bien producida o supervisada, se siente muy James Gunn. Ya lo conocen, el que dirigió Guardianes de la Galaxia para Marvel Studios o la última entrega de Superman, y creo que de alguna manera lograron transmitir ese estilo tan humano, emocional y estilizado tan característico a esta historia. Supergirl es presentada como un muy imperfecto héroe, todo lo contrario a su primo Clark Kent. Ella, en la semana de su cumpleaños, le tocará atravesar una aventura luego de que un ser bastante cruel se cruce en su camino. Pero no va a estar sola, ya que une fuerzas con Ruthie, de manera algo forzada debido a un interés en común entre ambas, relacionado con el terrible Krem de las Colinas Amarillas. Creo que en algún punto es una gran historia para introducirse al personaje. En un contexto en donde el cine de superhéroes está siendo súper referencial, se agradece una historia básica que empiece y termine en esas 2 horas de duración. Sí, tenemos un guión bastante tradicional, conflictos, villano, flashbacks para presentar al protagonista, pero no solo que son características del género, sino que además es una cinta que logra destacar y brillar desde otros aspectos. Vemos un lado muy humano de Supergirl, una mujer que ha crecido rodeada de tragedia, lo que la hace ser algo cínica y depresiva. Y la cinta nos muestra tantos motivos por los que podemos entenderla, empatizar o reírnos, que para mí termina siendo una protagonista que conectó muy bien conmigo. Es el tipo de personaje que no se siente indiferente y yo disfruto verlo cuando está en pantalla. Sé que mucha gente quizá estaba esperando algo diferente, más basándonos en lo clásico que realmente se sintió la versión de Superman del año pasado. Pero en mi experiencia, eso o qué tan fiel sea a otras versiones de Supergirl no termina importando realmente, ya que obviamente busco nuevas propuestas, nuevas perspectivas, si no solo revisitaría lo que ya está hecho y listo. Y al final es una Supergirl con identidad. Toda esa personalidad desordenada que se presenta de cara, que vemos a partir de sus acciones y su historia, se desparrama a través de la estética de la película, que la termina acompañando muy bien, con todo lo caótica y estilizada que resulta. Como dije, esta película termina siendo el mismo estilo de siempre que nos tiene acostumbrados el director James Gunn. A pesar de no estar dirigida directamente por él, cumple con todos sus fetiches técnicos. La música, la cámara lenta, esos planos secuencia
secuencias dinámicos, es todo parte de una marca registrada que sí, ya vimos varias veces y que quizá no se sienta nada novedoso si lo comparamos con Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, pero no deja de sentirse una propuesta creativa y algo fresca para mí. Y como dije, termina encajando muy bien con esta identidad que quieren darle al personaje de Supergirl en este universo, que sí puede gustarte más o menos, pero es una propuesta coherente a mi parecer. Uno de mis grandes problemas con la cinta, y no es por comparar directamente a Lex Luthor, pero el villano de esta película no está ni cerca de generar lo que la versión de Lex de Nicholas Hoult generó. Aunque es verdad que tampoco terminan cumpliendo el mismo rol en sus historias. En algún punto ambos terminan siendo un villano del mismo corte. Refiriéndome a Krem, es el mal encarnado. Es expresivo, caricaturesco, egoísta, cruel. Pero su aporte narrativo, a diferencia del Lex de 2025, termina siendo de lo más intrascendente. Y su identidad se termina sintiendo muy aparatosa y teatral, pero poco interesante. Ni siquiera queda tan claro por qué se obsesiona tanto con los protagonistas. Llega a hacer cosas que no parezcan tener mucho sentido. Y no termina sintiéndose importante ni trascendente en el viaje de nuestra protagonista, de Supergirl más que nada. Aunque es verdad que Supergirl no es la única protagonista, de lo que ya vamos a hablar. Pero sí, es como que el villano esta vez se siente irrelevante para ella. Otra de las grandes expectativas que había alrededor de esta cinta era la muy esperada aparición de Jason Momoa interpretando a Lobo. Carisma no le falta, es la personalidad como definición en un personaje. Y sí, parece ser todo lo que una interpretación de Jason Momoa debería ser. Lo ves y conociendo un poco del actor pareciera que ese papel nació para él. Y en algún punto fue un poco así, sabiendo su relación con DC y James Gunn. Es un personaje que aporta mucho a esta estética caótica y rebelde propia de esta versión de Supergirl. También tiene un momento específico en el que podemos ver en Lobo esa mentalidad imperfecta que diferencia a Superman de Supergirl. Pero también es verdad que más a nivel emocional y narrativo puramente, Lobo es un personaje que no se siente realmente integrado a la historia. Su paso en esta película es como una divertida referencia, una participación superficial sin aportar realmente al arco de los protagonistas. Pero bueno, sí se ve genial, como dije, aporta la identidad estética de la película y crea momentos muy divertidos. Por otro lado, amé las apariciones de Superman de David Corenswet, porque no solo funcionan como un cameo simpático, sino porque me hacen volver a confirmar ese poder emocional que tiene esa versión del personaje. Sus pocos momentos en esta cinta terminan siendo para conectar a Supergirl con su lado más íntimo. Es otro intermediario para conocerla que no estorba en lo absoluto y termina funcionando muy bien. Por otro lado, hay un personaje que al menos para mí, inesperadamente, termina tomando tal protagonismo en la película, diría, igual de grande que el de Supergirl. Es Ruthie, esta niña que a partir de ciertos sucesos se une a Kara para llevar a cabo un objetivo en común. Pero realmente es un personaje que termina siendo mucho para esta historia. De hecho, en algún punto diría que Ruthie para Supergirl termina siendo lo que fue Lex Luthor para Superman en la película del año pasado. Obviamente no porque tenga un papel como villana, nada que ver, sino porque es un personaje que nos ayuda a entender quién es Kara, quién está atrás de ese traje, cómo piensa, cuál es su pasado o qué es lo que le está sucediendo. No solo por ciertos paralelismos en la historia de ambas o por la relación que llegan a formar, terminan reflejándose constantemente. Ruthie es el intermediario entre nosotros y la historia de Supergirl, su forma de ser, sus valores. Y me gustó esa relación, es el punto emocional más fuerte en la cinta. Creo que por momentos, como dije, resulta algo sorpresivo que Ruthie y su desarrollo parezca tener mucha más importancia y relevancia que el duelo que la propia Supergirl estaba atravesando. Volviendo a traer a la mesa la versión de Superman del año pasado, curiosamente a mí me parece que es una cinta que está llena de personajes y subtramas, pero sin dudas es una película sobre Superman, sobre Clark, sobre su relación entre el bien y el mal y su moral. Pero en este caso Supergirl, que es una historia más lineal y clásica, y quizá con menos elementos en cuanto a personajes y tramas sobre la mesa, aún así se siente mucho más que solo Supergirl y solo su historia. De hecho, por muchos momentos no parecía ser ella quien estaba siendo
puesta a prueba, sino Ruthie. Eso no significa que no sea una cinta que termine emocionando realmente, pero sí, al menos en mi caso, dejándome con un poco de deseo por sentir que esta película era de Supergirl, que realmente los sucesos que estaban sucediendo significaban algo para ella, más que un capítulo más en su vida. No me hace creer que sea una mala historia realmente, sino que se sienta raro. En definitiva, creo que Supergirl es una película que se siente identificable a James Gunn con identidad. A pesar de lo que podríamos creer que tuvo que haber sido en base a las ideas tan clásicas de este nuevo inicio para DC, es una cinta que para mí aporta positivamente a la esencia de este nuevo universo. Tiene un estilo y una idea clara, un valor estético y narrativo, y eso es algo que se aprecia en la experiencia de una película. No viene a revolucionar las reglas del juego, pero tampoco tiene por qué hacerlo, sino que termina siendo una historia de superheroínas bien contada, entretenida, llena de acción, comedia, estilo y que valga la pena ver. De todas formas, ya saben cómo es esto. Esta es mi opinión y ustedes pueden dejarme en los comentarios qué es lo que les gustó, qué es lo que no tanto, o qué es lo que pueden rescatar de su experiencia. Como siempre, los leo. Muchas gracias por ver hasta acá. Ya saben que si quieren ver más contenido sobre cine, pueden seguirme en las redes del canal y suscríbanse, así hacemos que esto llegue a más personas. No se olviden de darle al botón de me gusta si les gustó el video, obviamente, y nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.